¿Qué tal, amigos? Nuevamente con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 7 de noviembre. Comenzamos hoy, este mes, y con este informativo, una serie que va a cubrir los 4 domingos de este mes, hablando de un mismo tema. Por supuesto que al final de cada uno de los informativos, en cada uno de los domingos, pueden como siempre dejar sus opiniones, sus comentarios, pueden suscribirse a la página y también pueden entrar a la página de adelantereunificacionistas.com para buscar la letra P de la plataforma Patreon, donde pueden accesar para convertirse en benefactores de esta asociación, de manera tal que nos ayuden a costear los gastos operacionales de la misma. Tenemos dos temas que vamos a tratar durante el mes de noviembre en estos informativos. El primer tema, el tema que vamos a trabajar hoy, está relacionado con el segundo tema, pero este primer tema tiene que ver con los cabilderos de la estadidad de Puerto Rico que están residiendo en la capital federal de Washington, D.C. y Ricardo Rosselló. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a ir dando lectura a una serie de noticias relacionadas con este tema y las iremos discutiendo en el camino, paso a paso. Primero que nada, se citó a Ricardo Rosselló a comparecer ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico para informar sobre su gestión como cabildero de la estadidad en Washington, D.C., de la misma forma que se citó también a los otros cabilderos. Hemos de recordar que Ricardo Rosselló es este caballero que fue gobernador de Puerto Rico y que en el verano del 2019 se vio obligado a renunciar al puesto. Es el primer gobernador de Puerto Rico que ha renunciado a su puesto en medio de un escándalo grandísimo, gravísimo, que se complicó y se calentó muchísimo, para usar lenguaje de la calle, debido a un chat en las redes sociales que tenía con sus colaboradores y amigos, en los cuales se usó lenguaje soez, expresiones homofóbicas, misóginas, expresiones en contra de las mujeres, lenguaje obsceno, y también se discutían cosas en ese chat relacionadas, concernientes con el gobierno central de Puerto Rico, el gobierno estatal, en amplia y descarada violación de leyes, reglas y especialmente de la ley de la decencia y las buenas costumbres. Pero ¿qué sucede? La persona que citó a Ricardo Rosselló como cabildero para que informara sobre su gestión en el Congreso en Washington, D.C., fue un legislador popular bastante joven que no estaba muy al tanto, llamado Kevin Maldonado, no estaba muy al tanto de las repercusiones que podía tener dicha entrevista, dicha citación, dicha comparecencia en la Cámara de Representantes de una persona como Ricardo Rosselló. El 21 de octubre, día antes de la famosa citación tuviera lugar, se cancela la citación de Ricardo Rosselló a la vista de la Cámara. La reacción de Rosselló fue que dijo que se busca silenciar al movimiento estadista. Le tienen pánico a la realidad de que los estadistas somos más. Ellos tendrán el megáfono, pero nosotros tenemos el pueblo. Fue una cita
de las expresiones de Ricardo Rosselló. La Cámara comunicó a Rosselló lo siguiente por medio de una carta. Cito: ante el reconocimiento pleno e inequívoco sobre el poco valor probatorio de su testimonio, le relevamos permanentemente de su comparecencia ante esta comisión. Cierra la cita. Literalmente se alegó que lo que Rosselló iba a decir a la Cámara tendría poco valor y que estaban convencidos de ello. Pero añade el comunicado, cito: en este proceso investigativo, su citación ha provocado una indignación colectiva con la cual nos solidarizamos. El país aún recuerda con dolor y frustración su gestión como primer mandatario y su vergonzosa renuncia durante el verano de 2019. La Cámara de Representantes que me honro presidir no va a permitir que usted utilice su comparecencia ante esta comisión para intentar obviar que su nefasto historial como gobernador representó un retraso de 100 años a la estadidad como fórmula de estatus, comprometió los fondos federales para la educación y la salud y provocó la pérdida de importantes aliados que los puertorriqueños hemos cultivado por años en Washington, D.C. Kevin Maldonado indicó, cito, que hemos sido notificados de que otros deponentes han rechazado participar ante el temor de que su presencia pueda provocar incidentes violentos que comprometan la seguridad e integridad de los empleados, funcionarios y los ciudadanos que diariamente visitan las facilidades del Capitolio. Esta situación es insostenible. Por esta razón, le notifico que su comparecencia a la vista pública programada para el día de mañana ha sido cancelada. Cierro la cita. Y añadió que se han recibido llamadas que podrían representar amenazas a la seguridad. Los representantes del PNP tildaron de cacería de brujas y persecución política a la vista que iba a tener lugar. La vista estaba pautada para comenzar a las 9 de la mañana, mientras que a las 8 de la mañana se estaba convocando una manifestación en las afueras del Capitolio a favor de Ricardo Rosselló. Y esto suena, señores, a respaldo para su regreso a la vida política en Puerto Rico. El representante del Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez, apuntó, cito, entrevistar a Ricardo Rosselló, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito político? ¿De que hable lo que está haciendo por la estadidad? Todo el mundo sabe que no están haciendo absolutamente nada y de que eso es un fracaso, un derroche de fondos públicos. Además, esto significa el espacio para reconocer en la Cámara de Representantes a una persona que el país marchó y que reclamó de manera contundente que saliera de la fortaleza. Cierro la cita. Entonces, una serie de personajes de la vida pública en Puerto Rico que tienen columnas en nuestros diarios principales, en la sección de opinión, vamos a estar citando lo que ellos han dicho al respecto. Esta es la opinión del licenciado Leo Aldrich. Cito, la carpa sobre el circo se cayó. Cierro la cita. Fue el representante Kevin Maldonado del PPD quien tuvo la idea de citar a Rosselló a declarar ante la comisión, pero esto suponía un regalo inimaginable para Rosselló. Atención mediática y política para alguien que, tras mentir en una vista judicial para acceder a su puesto, anda con cartelitos risibles frente a la Casa Blanca. Nada de lo que hiciera Rosselló en esta vista podría ser peor que el fiasco que ha demostrado ser él en particular y esa delegación congresional sin acceso al Congreso en general. Cierro la cita. Opina el licenciado Aldrich que los populares de la Cámara ni tan siquiera tenían un interrogatorio preparado para Ricardo Rosselló. La improvisación popular prometía ser tanto o más patética
que la delegación congresional sin acceso al Congreso, nuevamente. Aldrich opina que quien iba a quedar en ridículo no era Rosselló, sino los populares de la Cámara de Representantes. También el 21 de octubre, hablando ante un centenar de personas, Rosselló recrimina a la Cámara pidiendo unidad a los estadistas. ¿Supone eso que hay una división entre ellos, que existe una división entre los estadistas? Todos sabemos que eso es cierto, que es así. Rosselló alegó ser víctima de la oposición política y defendió sus acciones como cabildero por la estadidad. Pero Rosselló no atendió ni contestó preguntas de la prensa, a pesar de que le fueron formuladas tras concluir su mensaje. Alegó que se intentó acallar a los estadistas y no a él personalmente. ¿Cómo es posible que queramos poner a hablar a una persona que no solamente en Puerto Rico, sino en todo Estados Unidos está completamente... Por favor. O sea, la opinión que se tiene de él deja mucho que desear. Pero en un gráfico mostrado al público, Rosselló destacó que Puerto Rico ha sido colonia por más de 500 años. Esto nos deja ver que Rosselló no conoce o no reconoce la verdadera historia del país llamado Puerto Rico, que no ha sido colonia 500 años, que es colonia ahora, desde que llegaron los gringos en 1898. Y que los puertorriqueños hemos sido tratados, dice Rosselló, como ciudadanos americanos de segunda clase. Eso es cierto, porque somos un territorio no incorporado y una colonia de Estados Unidos, no por la existencia del Estado Libre Asociado, que es más de lo mismo. Aduce que la Cámara obstaculiza la voluntad del pueblo. El 52.5% de Puerto Rico no es el pueblo de Puerto Rico, señor Rosselló. Que quede claro. Que quede claro. En las matemáticas que se estudian en la escuela se sabe muy bien que 50-52 estamos hablando de la mitad. ¿Y qué pasó con la otra mitad del pueblo? No cuenta. Su opinión no cuenta. Sus intereses no cuentan. Sus deseos no cuentan. Esa otra mitad de Puerto Rico no quiere la estadidad. Y eso sí lo entendieron los gringos rápidamente. Cuando dijeron que no se le podía hacer caso a ese plebiscito, porque, entre otras razones, lo único que demostraba era que en la isla de Puerto Rico no hay consenso. Y si no hay consenso, porque sencillamente un 52.5% dijo sí a la estadidad, entonces hay que imponérsela al resto. Así no son las cosas en la democracia. Suena a dictadura. A eso es a lo que suena. Precisó Rosselló que busca organizar a los 5.3 millones de puertorriqueños en la diáspora, los que viven en Estados Unidos, para que aboguen por la estadidad para la isla y que también busque el apoyo de organizaciones influyentes en Estados Unidos y crear una delegación extendida por la estadidad. Dado que ha recibido críticas de los mismos PNPs, partido al que él pertenece, abogó Rosselló porque no haya ataques entre estadistas. Cito, mi petición ante ustedes es que dejemos eso en el pasado y nos enfoquemos en el futuro. Cierra la cita. O sea, quiere que pasemos por alto el desastre de su administración y su fracaso para que nos enfoquemos en el futuro. Quiere que pasemos por alto todas las barbaridades que hizo y las cosas buenas que dejó de hacer cuando era gobernador, las faltas de respeto a todos los puertorriqueños, a la integridad de la mujer, el lenguaje completamente reprochable con el que se expresó en ese chat, la inmadurez crasa que demostró como persona y como líder. ¿Que pasemos todo eso por alto? No, señores, así no se construye nada. Lo que mal empieza, mal termina. Mal termina. Vaya valor el que tiene el señor Ricardo Rosselló. Dijo Rosselló que la estadidad está muy cerca
Cerca de qué no lo sé, porque los primeros que saben que la estadidad no está cerca son los estadistas y detrás de ellos los americanos, que no la quieren, nunca la han querido. Ninguno de los delegados, de los otros cabilderos, por la estadidad lo acompañó en esa actividad. Bien interesante. Ninguno quiso verse asociado con él. Dice mucho del liderazgo que tiene este señor, del apoyo y respaldo que tiene este señor en su propio partido y entre los mismísimos cabilderos de los que él forma parte. Esto suena a distanciamiento, para no verse implicados estos otros cabilderos en cosas de las que se tengan que arrepentir en un futuro. Rosselló dijo que los puertorriqueños que viven en la diáspora ejercerán presión a sus congresistas y oficiales electos para que si no apoyan el proyecto de ley HR 1522, ellos elegirán políticos que sí lo hagan. Parece que el señor Rosselló parte de la premisa equivocada de que los 5.3 millones de puertorriqueños que viven en la diáspora son todos estadistas. Todos quieren la estadidad. No sé quién le ha dicho eso, no sé quién lo ha convencido de eso, no sé en qué sueño lo vio él para creer que eso es así. Esa no es la realidad. ¿Dónde está la democracia en todo esto? Decirle a los oficiales electos que si no apoyan el proyecto de ley HR 1522, elegirían políticos que sí lo apoyen, que sí lo hagan. No es porque apoyen o no un proyecto de ley en Estados Unidos, cómo se define, cómo se rige, cómo se mide la competencia y el desempeño de un oficial electo. No es de esa forma. No es porque aprueben algo que a mí me da la gana de que se apruebe. Y si no lo hacen, tengo que elegir a otro. O sea, te quito el puesto. Eso ni es democracia, ni es la forma en cómo se mide a un político, a un oficial electo. Se mide por sus logros, se mide por los hechos. No porque simple y sencillamente respalden o no una cosa como un proyecto de ley a favor de la estadidad. Dice un diario de Puerto Rico que el público que fue a escuchar a Rosselló, como unas 500 personas, estaba compuesto en su mayoría por personas mayores. Esos mismos que tienen engañados y asustados con sus mentiras los miembros de ese partido. Personas que en su mayoría lo único que hacen es leer los periódicos o ver las noticias en la televisión o escucharlas en la radio, en un país en donde existe un cerco mediático para todos los que queremos decir la verdad total, completa y absoluta. Entonces esas personas no van al internet como ustedes lo están haciendo en este momento. Es por eso que yo tantas veces he dicho, por favor, discutan esto, hablen de esto con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Hablen esto con todo el mundo, especialmente con las personas mayores, para quitarles el miedo. El año pasado, en la campaña que se hizo por la estadidad, por el plebiscito, se presentó en los periódicos de Puerto Rico una página de periódico completa con las 16 cosas que íbamos a perder si ganaba el no a la estadidad. Y esas 16 cosas eran 16 mentiras. Pero lograron su efecto porque le metieron miedo a estas personas mayores. Recuerden, casi la mitad de la población de Puerto Rico son personas de la tercera edad. Y si la primera cosa que yo digo que se va a perder, que nos van a quitar, si él no ganaba, no a la estadidad, ganaba el plebiscito, iba a ser la ciudadanía americana, eso es un tremendo embuste, es una tremenda mentira. Pero sin embargo, estas personas mayores lo creyeron. Son los mismos que vienen esperando la estadidad desde el año 1967. 1967. Y estamos en el 2021.
una estadidad prometida, 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 que nunca llega y que nunca llegará. No olvidemos que parte del lío de Rosselló, que terminó con su renuncia en el verano del 2019, fue el contenido de un chat con asesores y personas que no estaban en cargos electivos. En ese sistema de mensajería discutían estrategias de gobierno y se daban órdenes de atacar personas a través de las redes sociales, además de hacer comentarios burlones, misóginos y homofóbicos. El licenciado Rafael Cox Alomar dio también su opinión en una columna en uno de los diarios de Puerto Rico. Este licenciado hizo una comparativa entre los cabilderos de la estadidad y los próceres José Gómez Brioso, Rosendo Matienzo Cintrón, Federico de Getó y Luis Muñoz Rivera. Aunque encuentro muy acertada la comparación de este licenciado, debo puntualizar que algunas de sus expresiones no son del todo correctas. Puerto Rico no venía sufriendo de un asfixiante régimen colonial desde el inicio de la colonización española a manos de Juan Ponce de León. Eso sencillamente no es cierto. Una colonia no es parte de una nación, sino propiedad de ella, como lo es el caso de Puerto Rico ahora, que no es parte de Estados Unidos, pero sí es de su propiedad. Los mismos gringos dicen que Puerto Rico es un país extranjero, que es de la propiedad de Estados Unidos. Por eso llaman a los puertorriqueños que se mudan a Estados Unidos inmigrantes. Pero Puerto Rico sí fue parte del Virreinato de Santo Domingo y luego del Virreinato de la Nueva España, más tarde conocido como México, para finalmente convertirse en provincia de ultramar con la Constitución de la Pepa de 1812, Constitución Española del 19 de marzo, y luego en provincia con gobierno autónomo por la Carta Autonómica de 1897. Una provincia es parte de un estado, una colonia no lo es. No lo es. Un virreinato y una provincia son departamentos o estados, si se quiere, del gobierno administrativo de una nación. La España del siglo XIX no fue la España que estuvo en Puerto Rico desde la llegada de Juan Ponce de León. No podemos citar las páginas de la historia fuera de contexto para respaldar agendas personales. No, señor. Puerto Rico no ha sido una colonia por más de 500 años. Puerto Rico comenzó a ser una colonia con la invasión estadounidense de 1898. No podemos usar los términos de siglos anteriores en el contexto exclusivo que le queramos dar en el siglo XXI, en el año 2021. Una cosa es una colonia de población, o el usar el término colonia como lugar donde vive la gente, como es el caso del término colonia en México, que quiere decir vecindario, y otra muy distinta, la colonia de explotación, el modelo de los ingleses por todo el mundo y ahora de los gringos en Puerto Rico, en la cual no se construye, sino que se explotan los recursos naturales y hasta a los habitantes para extraer riquezas. Ejemplo de ello lo son las 13 colonias de Estados Unidos, Australia, la India y muchos otros sitios que tuvo el Imperio Británico hasta bien entrado el siglo XX. Es hora de que el puertorriqueño sepa la verdad total, completa y absoluta de las cosas y no se deje controlar por los audaces argumentos de algunos que, lejos de hablar la verdad completa, dicen medias verdades para avanzar sus agendas personales. Hay contados edificios en el viejo San Juan y documentos españoles en donde se llama a Puerto Rico provincia de ultramar. Y aunque en algunos documentos aparece la palabra colonia, no se usa con el significado único y exclusivo que quieren dar a entender estos buenos señores. España construyó por toda América, hasta publicó gramáticas de las lenguas indígenas de esos lugares y se mezcló por completo en mestizaje del que todos nosotros somos descendientes. Esto no ocurrió con las colonias inglesas. Es hora de que veamos las cosas como son.
Personas mayores estuvieron presentes en Bayamón con Rosselló. Las mismas personas mayores que siguen engañadas con la promesa de la estadidad desde la fundación del Partido Nuevo Progresista en 1967. 54 años de mentiras. Las mismas personas mayores que temen al cambio, a perder la falsa seguridad prometida por los partidos tradicionales de Puerto Rico década tras década tras década. ¿Qué es lo que nos han dado? El Puerto Rico destruido que tenemos hoy y que dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos. No, paisanos míos, los políticos no tienen la mayor parte de la culpa de nuestra situación. La mayor parte de la culpa la tienen los que siguen creyendo en esos políticos y votando por ellos, manteniéndolos en el poder. Ellos se enriquecen, prosperan y nunca cumplen con lo prometido, mientras que tú y yo somos cada vez más pobres. Puerto Rico ya casi ni se parece al que fue años atrás. Tenemos que romper con este círculo vicioso. Hay que sacar a toda esta gente del poder una vez y para siempre. Puerto Rico merece progreso. Basta de confiar en esta gente y esperar que quizá en el cuatrienio que viene las cosas van a cambiar. Basta de esperar por una estadidad que no nos quieren dar ni nos darán nunca. El pueblo está dividido. No existe un consenso y ese consenso no puede ser algo que no se nos dará nunca porque somos diferentes y distintos. Estados Unidos no quiere darnos la estadidad. No lo ha querido nunca. No lo querrá jamás. Hasta aquí esta noticia con relación a las manifestaciones de Ricardo Rosselló a favor de la estadidad. Gráficos manipulados, mintiendo sobre la historia de Puerto Rico, negando realidades, libros y libros y libros escondidos que nunca se usan para enseñar en las escuelas la historia real y verdadera de Puerto Rico, nuestra relación con España, que no es nada más la del siglo XIX, especialmente finales del siglo XIX, las cosas que España hizo en Puerto Rico, que son muchas más de las que se nos enseña en la escuela. En otras palabras, la malversación, la manipulación, la tergiversación de nuestra historia. Eso ha usado el señor Rosselló. Siguen las mentiras a los PNPs. Dicen ellos que son más, pero nunca se ponen de acuerdo porque hay divisiones entre ellos. Hay divisiones dentro de los otros partidos tradicionales también. Hay divisiones en movimientos. Hay divisiones incluso en movimientos que buscan un poco más de seguridad, de igualdad, de futuro en Puerto Rico. Y esto ocurre también en muchos países del mundo, no solamente en esta isla de la que estamos hablando. Esforcémonos por educarnos, esforcémonos por conocer la verdad de manera tal que cuando tengamos que tomar decisiones, las tomemos formados e informados. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con esta primera parte de nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 7 de noviembre. Nos veremos la semana que viene, donde continuaremos con el análisis de esta noticia. No olviden suscribirse si no lo están. No olviden entrar en nuestra página en Patreon para hacerse benefactores, miembros de esta asociación y ayudarnos a costear los gastos operacionales de la misma. Hasta entonces y que estén muy bien.